Left me more on my own, yeah. I used to blame you for every bad thing that happened. I used to cause pain on myself and frame you as a bad man. That's why it's hard to wrap my... Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan, pandilla? Este es su podcast Ambidiestros y pues es nuestro segundo episodio. Aquí con César. ¿Cómo anda, César? Para servirles, siempre dispuesto, bueno, no siempre, pero en este caso sí, preparados para tener charla, para disfrutar estos momentos de pasión. Para cotorrear un rato, Sí, ya sí, saben. sí, claro. Y pues tuvimos problemas para hacer este episodio. Ya habíamos quedado varias fechas, pero pues como que no cuadrábamos. Pero pues hoy aquí estamos. Cuadrábamos, me suena manada. Bueno, yo no podía. El hermanillo que no, que cancela y que quita, ya saben que como buen mexicano quedan mal. No, pues se me surgieron unos compromisos por ahí. Que neta no pude cancelar. Pero pues bueno, ya aquí estamos y como saben, en este podcast ando bien tierno. Hablamos acerca de creer. Y de lo que hablamos la otra vez es que hay un dilema acerca de si de creer o no. Pero ya cuando decides acerca de creer, pues también hay como algo que nos limita. Y esta parte pues es de saber qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. O por qué si solamente hay como un dios o una forma, una divinidad, ¿por qué hay como tantas maneras de creer? ¿Qué es lo que nos limita, César? O sea, ¿qué es lo que no nos deja? ¿Qué es lo que no nos deja? Pues, más bien yo quiero que eso sea el desarrollo del tema, más que dar ahorita como una respuesta. Me gustaría que abordáramos diferentes rumbos que la gente ha construido y la gente ha seguido de por qué ante esta cosa, divinidad, ante esta situación, del por qué hay varios caminos. Yo pienso que es lo que vamos a ver ahorita, a tratarlas. ¿O tú qué piensas? Bueno, pues sí, o sea, en este sentido del camino de Dios, suponiendo un Dios y las religiones que hablan acerca como del Dios politeísta, por así decirlo, del único Dios, pues son tres, ¿no? ¿Cuáles te acuerdas? Monoteísta. Sí, cierto. Más bien, sí. No, sí. Pues sí, no, se corta todo. No es cierto. Monoteísta, perdón, sí. Para cuestiones de algunas personas que nos quede más claro, politeísmo hablamos de varios dioses, monoteísta hablamos de un dios. Entonces lo que vamos a tratar sería de un solo dios, monoteísmo. Y de ahí partiendo que ese único dios o esa única divinidad, como lo decimos en el concepto único, no hay otro. No se acepta otro creer, y al creer en otro, pues es, por así decirlo, traicionar o serle infiel o ir en contra, estar, no sé, en ese sentido. Y pues hay tres religiones muy importantes a través como de los últimos años que han dicho tener a ese único Dios, pero en tres maneras totalmente diferentes, ¿no? Y pues, ¿cuáles son esas, César? Mencionándolas específicamente, hablaríamos de el judaísmo, el cristianismo y el islam, que vienen siendo los musulmanes. Vemos que hay muchas más. Si algo el ser humano es bueno para crear infinidad de cosas, ha sido instrumentos de tortura y religiones. Entonces hay miles de ellas, sin embargo, de las principales por cuestión estadística, por cuestión geográfica o hasta histórica, son estas tres. Y hay un dato importante aquí, que es los métodos para torturar a las personas que pertenecen a alguna religión. Exactamente. Esa es otra cosa. Sí, también van vinculados. Va, pero entonces, antes de mencionarlas, o bueno, más bien mencionándolas, hay que decir cuáles son. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Antes de pasar a decir qué son, pues a mí me gustaría como que diéramos un ejemplo de por qué son conocidas estas religiones. Por ejemplo, en el judaísmo yo creo que cuando estudias historia, todas las personas saben que en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, ¿a quién mataron? Judíos, simplemente por un acto de creer, de su manera de creer en ese único Dios del que mencionamos. ¿Qué pudieras decir como del cristianismo o del islamismo? Del cristianismo yo menciono la cuestión cultural. Me lo hizo una maestra en la carrera, me daba la materia de psicología social, y mencionaba que uno, aunque piense
que el sistema o la vida cotidiana no está determinada por la religión, tiene mucha influencia, y específicamente por el catolicismo, cristianismo le podríamos llamar, el periodo vacacional religioso. Sí. Tenemos las vacaciones en diciembre por el nacimiento de Jesús, que se considera en diciembre, aunque no lo sea, y Semana Santa igual. Entonces, al final de cuentas, sí tiene una inferencia muy, muy fuerte, al menos aquí en el país, en México. Entonces, ¿qué es lo que se puede hablar del cristianismo aquí? Pues es una religión que desde la época colonial se impuso de una manera. Las películas en Semana Santa, las iglesias aquí, pulseras, collares, no lo sé, cuadros. Típica familia mexicana, pues tiene un cuadro de la última cena, de una cruz, una imagen de Jesús. Entonces yo pienso que eso sería como lo cotidiano. Va, y pues nos falta una, ¿no? El Islam. ¿Qué te parece si cada quien decimos como algo, lo primero que se le viene a la cabeza con el Islam? Pues a mí se me viene a la cabeza los grupos yihadistas. Ay, copión. Que regularmente, pues, son personas declarados abiertamente creyentes del Islam, que al hacer estas cosas o al tener ataques hacia ciertas personas o ataques a ciertos monumentos o edificios, pues su manera de hacer eso es por su religión. Es algo que no quiero decir se impone, pero es que su motivación al hacer cualquier ataque o lastimar algo o a alguien es su religión. A mí es lo primero que se me viene. A mí lo que se me viene a la mente son los árabes, siempre, no sé, hasta por cuestión, aunque no se mencione directamente, pero por lo que viene primero a la mente, la película de Aladdin de Disney, que a mí me gustaba mucho. ¿Te gustó el remake? ¿El que hicieron ahora? No lo vi. Como bueno, que es bueno. no quise decepcionarme porque es de mis películas favoritas de la infancia, entonces es un tema medio delicado, ¿no? Me dijeron que es muy bueno, entonces a lo mejor ya habrá tiempo después. Pero esas escenografías, esas ropas, me viene a la mente eso, aunque no lo sea directamente, pero árabes, terroristas, 11 de septiembre, por cuestión estereotipada, eso es lo que se refiere al Islam. Va, y pues ahora vamos a tratar de explicar como algo más técnico acerca de las religiones. Vamos a partir de principio de cuentas que todas creen en este único Dios, que todas en eso sí conjugan, que le llaman Yahweh. En el Islam le llaman Alá. Ah, sí, es cierto. Bueno, sí, en el Islam le llaman Alá, pero al final es una referencia, ¿no? Sí, hacia la divinidad, al final de cuentas. Vale, todas parten de ese único Dios y comparten, voy a empezar hablando del judaísmo. El judaísmo se inicia con una persona que se llamaba Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos. Tiene un encuentro con este único Dios y le dice que si sale de su tierra y su parentela, va a tener una nación grande en diferentes cosas. Pues vemos como que iba a ser una descendencia muy grande, que iba a ser como la arena del mar o como las estrellas en el cielo. Después de esto, llega un momento en el que ese pueblo recibe como una promesa, que sería el pueblo de Dios y que a través de ese pueblo serían benditas todas las naciones. Entonces llega un libertador, porque a ese momento los hijos de los hijos de los hijos de Abraham habían llegado a Egipto. Habían llegado en buenos términos, después se hicieron sus esclavos. Ya estando Moisés ahí, que su historia de Moisés es como un poco rara, porque lo adoptó una de sus hijas de Faraón. Igual tiene un encuentro con Dios y dice que él va a ser el liberador. Entonces, a partir de esto, pasan uno de los acontecimientos como más conocidos del pueblo judío, que es que al liberar al pueblo de este único Dios, pues se abre el mar, los de Egipto se ahogan y pues ellos ya van a la tierra prometida, ¿no? Porque eso es lo que dice ahí. Bueno, entonces con esto, ¿quiénes son los fundadores del judaísmo? Abraham, si lo ves como muy histórico, o Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque ya cuando están en busca de la tierra prometida, ese único Dios
establece ciertas leyes que no sé si todos hayan escuchado hablar de los 10 mandamientos o lo tan conocido en esta cultura católico-cristiana. Es posible, es posible. Pero pues si no, es lo que se rige y básicamente entonces eso es el judaísmo. Un pueblo que tuvo un líder, ya sea que tú digas Moisés o Abraham, que tiene un pacto único o una promesa única con ese único Dios, al cual van a ser mejor que todas las naciones, por así decirlo. Van a ser las naciones, todas las demás naciones, bendecidas por esta nación. Más o menos, César, ¿estás de acuerdo? Sí, de manera general, como una introducción para tener noción del judaísmo. ¿Qué onda, le das al Islam o al cristianismo? Pienso que le demos al cristianismo para verlo en una noción histórica, porque ese factor es bien importante para poder entender el porqué de esta religión. Va, pues entonces si quieres, sigue. Después de, más bien, el judaísmo, el cristianismo no se entiende sin el judaísmo. Exactamente. ¿Dónde es donde empiezan a compartir cosas el judaísmo con el cristianismo? Por una cuestión histórica, yo creo se consideraría a partir de nuestra era. Aquí hay una, bueno, no aquí, sino en varias partes, un concepto que es antes, después de Cristo. Entonces, tomándolo eso y hacerlo de manera general, yo creo que hace unos 2000 años, 1950 años, empieza a haber una actividad de una persona muy importante que es Cristo, precisamente de ahí viene ese nombre, de cristianismo, de Cristo. Y pues, como mencionas, es no lo podemos entender fuera del judaísmo. Es una persona que cumple ciertas profecías del judaísmo, es una persona que cumple promesas que Dios le había hecho a este pueblo, y de aquí se le podría considerar una vertiente, que no tenía el objetivo de ser una vertiente. Se supone que era una línea recta, simplemente por cuestión humana empieza a haber una vertiente en la cual el judaísmo camina por aparte que el cristianismo, aunque tengan misma raíz. ¿Qué lo separa? Lo separa la interpretación. La interpretación es importante mencionar que cuando se habla de religiones tan importantes, tiene un libro sagrado. Pues sí. Es importante mencionarlo, ya que los judíos tienen la Tanaj, que es un libro que viene compuesto por unos escritos proféticos, de ley, de sabiduría. Y pues para los cristianos es la Biblia. Cabe mencionar que la Biblia, el Antiguo Testamento, es la Biblia judía. Entonces, digamos que hablando de esa misma raíz, el cristianismo y el judaísmo tienen el mismo libro sagrado, una parte, pero la interpretación de ese libro es lo que hace la vertiente. Y aquí, o sea, la parte que está diciendo César es que los judíos creen en un Mesías, no que en el Mesías fue el hijo de María y José que se llamó Jesús. Ellos esperan un Mesías que va a venir algún día, pero que no es Jesús. Y lo que lo diferencia con, pues, los denominados cristianos ahora, es que ellos creen que el Mesías es, pues, Jesús, ¿no? Este Jesús del que estamos hablando. ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, exactamente. Y sí voy a mencionar una cuestión bien importante. Estos temas abarcan demasiadas cosas. Estamos siendo muy resumidos por motivos del podcast, ya que no faltará quien lo pueda escuchar y diga, falta esto y el otro. Hay muchas... por ejemplo, únicamente voy a ejemplificar esto para que se pueda entender. En el judaísmo hay muchas vertientes, hay muchos grupos. Uno dice judíos y se imagina que es un mismo pueblo. Hay muchos tipos de judíos con diferentes creencias, diferente cultura. Entonces, lo que estamos mencionando aquí únicamente son embarradas, digámoslo vulgarmente, para poder entender el punto al que queremos llegar. Por eso lo estamos mencionando cuestiones esenciales, independientemente de la creencia que uno tenga. Entonces, lo que se menciona son cuestiones embarradas y esenciales. Va, y creo que no expliqué ese punto. Precisamente, yo te hice la pregunta, ¿qué lo separa? La interpretación. Ya dijimos que unos creen que Cristo, pues, es el hijo de María y de José, y otros no creen. Entonces, precisamente lo que interpretan diferente es eso, que Jesús hizo cumplió algunas profecías, según los cristianos, que tendrían que ser claras para los judíos, pero para los judíos no son claras, básicamente porque los judíos querían una persona que los viniera a liberar
como aquella vez con Moisés, que fuera un reino, por así decirlo, político, que vinieran, que conquistaran, que fueran la mayor potencia otra vez. Y esa es la gran diferencia, el reino, por así decirlo, político con el reino espiritual, o no sé cómo decirlo, que pudiera captar ya no solamente a judíos, sino a todas las personas, ¿no? Es así más o menos. Sí. Esa es la diferencia, gran diferencia en la interpretación. Sí, a grandes rasgos. Hay muchos detalles, sin embargo, para fines de ahorita sí, esa sería la diferencia. Y va, pues nos falta el Islam, que parece que empieza de lo mismo, pero hay un punto en el que, pues sí se va como más lejos, ¿no? Sí, es importante mencionar, estas tres religiones se le llaman abramaicas, derivadas de Abraham. Y el Islam se tiene que entender igual de la misma raíz judio-cristiana, igual, regresamos a la Biblia. En la Biblia habla de este Abraham, lo que mencionaste hace unos instantes. Abraham, como fundador, líder del pueblo judío, Dios, hay que entender que por la edad, su esposa y él de manera física no podían tener hijos ya, por cuestiones biológicas, cuestiones físicas, y Dios le hace una promesa, que iba a tener un hijo. Sin embargo, en el pensamiento humano, en esas épocas, las hijas de los siervos podían considerarse hijos propios, y el buen Abraham decide tener un hijo con la sierva de su esposa. Entiendo de sierva no como animal, sino como una persona que pues les ayudaba en labores, no Sí. sé, como no puedo decir si domésticas, pero pues que les ayudaba a hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, en el sentido histórico, en el Medio Oriente eran personas que les pertenecían. Hasta cierto punto se puede hablar como de esclavitud, no en un Sí. sentido que lo entendemos opresor, pero sí en un sentido que vivían ahí, les pertenecían. Y Abraham tiene un hijo con la sierva de su esposa, Sara, la cual da a luz una persona llamada Ismael. Dios le dice que no, la promesa que él le da no es por una cuestión carnal, sino que debe ser una parte donde Dios iba a actuar de manera sobrenatural debido a las condiciones físicas y biológicas. Y este hijo llamado Ismael, de ahí viene es como la genealogía de la cuestión del Islam. Los ismaelitas se van a los países árabes, esa región del Medio Oriente. Y es importante, lo mencionamos históricamente, porque ellos tienen una aparición como tal de religión a partir de los años 600, más o menos, finales del... No, más bien durante los años 600. Entonces, su líder principal, fundador de esta religión, se llama Mahoma, el cual... O Mohammed. O Mohammed, para que se diga más farol en el cual cuestión original. Es una persona que eran caravaneros, ellos se dedicaban mucho al transporte, al comercio, y se dice, según la tradición del Islam, que el arcángel Gabriel, igual que aparece en la escritura, en la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, le revela un libro sagrado llamado el Corán, que el Corán significa lectura a recitar, y es un libro que, así como la Biblia está dividido en capítulos y en versículos, el Corán viene por suras. Este libro se supone, ellos se lo revela el arcángel Gabriel a Mahoma, y ellos al final reconocen un parentesco con Abraham, siendo El punto de partida, ¿no? Sí, el punto de partida, la raíz, exactamente, y reconocen a Jesús como un profeta, no como un Mesías, y según ellos será como la continuación de esta cuestión histórica. Por eso es bien importante entender ese espacio entre el judaísmo como fundador, el cristianismo como cumplidor de las profecías sobre ese Mesías, y el islamismo como la continuación de esa parte. Entonces el Islam prácticamente habla de esa cuestión. Es como la última revelación de Dios después de la Biblia. Se podría decir que ellos consideran que es una continuación. Una continuación. ¿No? Ah, ok. Como una continuación a lo que Dios menciona. Y por lo tanto, se entiende como un proceso. Parte 1, judaísmo. Parte 2, cristianismo. Parte 3, el Islam.
Esa sería de manera general. Va, y aquí hay una parte que creo que yo no expliqué. Todos estamos diciendo que son religiones abrahámicas. Sí, Ajá. correcto. Entonces, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Ajá. Y ese Isaac tuvo a un hijo que se llamó Jacob. Después Jacob tuvo... ¿Cuántos hijos? ¿13? 12. Que son las 12 tribus de Israel. No, pero pues la hija y José no son 13, no son 12, son más. Es que en la cuestión de José se empieza a dirigir por sus hijos, se extiende más. Bueno, tuvo 12 hijos al menos, Ujú. para no entrar en el detalle específico. Y después de estos hijos es el pueblo que se va a Egipto. Ya en Egipto, descendientes de ellos, nace Moisés. Entonces, los judíos nacen de Abraham, después pasan por Isaac, Jacob, Moisés. Después ahora en el islamismo parten diferente. Es Abraham, su medio hermano de Isaac es Ismael. Ismael es el donde parten los personas del Islam. Y ahora los cristianos. Empieza igual en Abraham, después es su hijo Isaac, Jacob, Moisés, y después que pasa Moisés, los profetas, el cumplimiento de todo esto es Jesús, ¿correcto? Exactamente. Entonces solamente quería hacer como esa distinción de que no exactamente tienen como todo en común, sino solamente algunas partes. Sí, exactamente. Va. Y ahora, la gran pregunta, ¿no? A ver, ¿estás preparado? Claro, siempre. Siempre preparado, nunca impreparado. Va. ¿Por qué si... No sé, si solamente hay un tema al que nos estamos refiriendo, ¿por qué hay 3 verdades? Porque todas son verdades desde el punto de vista, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un judío, ellos ¿qué dicen? Que tienen la verdad, ¿no? Tú le preguntas a un persona que cree en el cristianismo, ¿verdad? En el islam, ¿verdad? O sea, ¿puede haber como 3 verdades acerca de eso o...? Tendríamos que meternos en cuestiones filosóficas sobre epistemología y ontología para hablar de la verdad. Sin embargo, para no ser tan técnicos, pues sí, al final de cuentas ellos piensan que cada quien tiene una verdad. Pero la pregunta es, perdón. Sí, o sea, ¿por qué hay 3 verdades? Ok. Aquí voy a hablar de un aspecto más personal. El que haya varias religiones, específicamente estas 3 de las que estamos hablando, yo argumento y considero que es por interpretación personal. Algo que es la divinidad se manifiesta, ya sea por lo que vemos, por lo que es el mundo, por lo que somos nosotros, hay evidencia de esa existencia. Sin embargo, ya aceptando que existe esta divinidad, cada persona le da la interpretación a esa revelación. Y aquí es muy delicado porque no quiere decir que porque uno tenga interpretación o tenga esa revelación, los demás están mal. Hay matices, hay ciertos matices donde no tomaría como que todo lo que dicen es verdad. Claro que yo tengo una postura personal, eso es por aparte, pero yo pienso que ¿por qué hay mínimo 3? Porque las personas le han dado su interpretación, ya sea por cuestiones de interés personal, de interés colectivo, de interés nacional, de interés histórico. Pienso que esa es la cuestión y que es bien importante entender estas religiones históricamente, ya que algo que es bien importante, por ejemplo, estaba viendo en una clase un argentino, René Kruger, es un erudito en las escrituras, mencionaba que hay religiones del libro, que son religiones históricas, y religiones míticas. O sea, escrituras, libros es lo que conocemos como la Biblia. Puede ser también del Corán. O sea, hay religiones que se basan en un libro. Va. En este caso, las 3 que estamos mencionando serían de esa área. Hay religiones míticas, por ejemplo, la religión romana, la religión griega, hablan de los dioses míticamente, no hay como una historia que lo mencione, aunque tienen la Ilíada y la Odisea, pero ellos lo manejan más, no como un libro sagrado, sino como un libro literario, es un poema. Entonces,
El Islam, el cristianismo y el judaísmo son religiones históricas que se tienen que estudiar del por qué ciertas concepciones que ellos tienen. Entonces yo pienso que cuando se estudian de manera general y hasta particular todas estas nociones, es que salen estas verdades, si los podemos decir, y por qué lo consideran así. Estoy en el hecho de que no pueden tener la verdad las tres porque igual yo pienso que es un error, más bien sé que es un error de algunas personas considerar que las religiones es lo mismo, nada más que con diferente nombre y que con cultura. Como para sonarnos integrativos y para sonar inclusivos, decimos que todas están bien, cuando vemos superficialmente las religiones. Sin embargo, cuando profundizamos, cuando vemos más a fondo, discrepan. Si fueran iguales, se llamaría el mismo nombre, no tendríamos por qué cambiarle el nombre. Entonces, al final de cuentas, cada uno piensa que tiene su verdad por su interpretación, pero solo una puede tener la verdad. Yo considero, la verdad es una, no podemos hablar de que sean varias, pero es importante escuchar el por qué se considera que cierta religión tiene la verdad. Pues igual, o sea, para mí, estoy de acuerdo con César, pero creo que todo parte desde el principio, ¿no? Si Abraham tenía un propósito, no podría haber llegado a 3 propósitos. Sí. Solamente a uno. Entonces, en ese sentido, pues hay que tratar de, cuando estudiamos algo, ser críticos, ¿no? Y en ese sentido del creer, de la fe, de la religión, más que de la religión, de la fe y del creer. No debemos irnos lejos a solamente decir por conocimiento o solo por sentimientos. Debemos encontrar un equilibrio. Y aquí quiero mencionar un punto que podamos mencionar al menos una cosa que ha llevado al extremo cada una de estas religiones. Que en mi punto de vista, pues no era el propósito por el cual eran creadas, ¿no? Sino que el sentimiento o el conocimiento los llevó a algo que no era el principal propósito. Como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando de Mi Lucha? Sí. Que platicábamos de esta parte de los judíos, porque eran tan mala onda con los alemanes. Y que si tú te pones a ver ese trasfondo de por qué los alemanes llegaron a ese hartazgo y a tenerles tanto odio a los judíos, llegas a entender pues que no, yo no estoy justificando y decir sí, vamos a hacer a matar a una raza, porque pues eso a lo mejor en nuestros valores de César y míos consideramos que está mal, pero sí puedes llegar a entender el coraje o tanta tirria, por así decirlo, que le tenían las personas. Es demasiado ilustrativo para mí este ejemplo. Voy a hablar de una cuestión personal. Comúnmente desde que somos niños, el cine norteamericano siempre ponen a los gringos buenos y los alemanes son los malos. O a los rusos, ¿no? Siempre tenemos este estereotipo. Y pues en los ámbitos nazi, en los ámbitos de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nacional Socialista, pues es visto como el cruel, es visto como el gandaya. Sin embargo, cuando yo tenía como 9, 11 años, bueno, cuando tenía 9 años salió una película que se llama Historia Americana X. Uh-huh. Pues uno anda ahí luego de bobo ahí queriendo tener identidad, en la pubertad, queriendo otra parte. Pues sí, claro, pues sí, obviamente. Y pues me acuerdo que siempre la cuestión ruda me llamó la atención, el punk, el skinhead. Y en esa película son skinhead y hablan de ese libro. Está hablando de Mi Lucha. En esa época no me interesaba la lectura. Y años después, como por el año 2010, dije, pues voy a leerlo. Se menciona ahí como... Esa película la vi más grande, ya entendiendo algunas cosas, no todas. Pero dije, pues voy a leer qué dice. Si es un libro que es muy importante. Está dentro de los 20 que han cambiado al mundo. Entonces, siempre Hitler es el malo, los gringos son los buenos. Y los encasillamos así. Cuando yo leí ese libro, ya no lo recuerdo a detalle, tiene muchos años que lo leí, cambió mi percepción sobre la cuestión nazi. Claro, yo no apoyo el movimiento nacional socialista en la Segunda Guerra Mundial,
no estoy a favor de muchas cosas, pero no lo condeno como algunas personas lo hacen, porque el mismo Hitler escribe ese libro, estaba preso, estaba en Landsberg en 1923, explica el contexto político, económico, social de Europa en esas épocas, en el periodo de entreguerras, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Y pues entendí cosas que dije, ahora entiendo por qué así. No se justifica, no se aplaude, pero se entiende por qué. Entonces, alguien que quiera hablar sobre el comportamiento ético, no ético, histórico, por cultura general de los nazis, tiene que leer Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, el por qué salió estas cosas. Entonces, esta como ilustración, porque el tema no es de Hitler, pero es una ilustración de por qué es bien importante no solo estereotipar las religiones, no solo conocerlas superficialmente, sino es importante considerar, si no totalmente expertos en las religiones, pues sí conceptos básicos, por qué aparecen, en qué creen, y es algo que yo pienso fundamental. Bueno, y el punto al que quería llegar con esto es que los judíos eran mala onda con los alemanes y con los pueblos de esa parte de Europa. Lo que trajo ahora que pues generaron un odio con estos pueblos y que ellos quisieran asesinarlos o exterminarlos. El punto aquí es que los judíos iban en contra de todo lo que decía su religión o de todo de lo que decían en lo que ellos creían. Y quiero poner un ejemplo en cada uno de, ya lo dijimos de los judíos, que creían hacer lo correcto, pero sin darse cuenta rechazaban en lo que ellos creían. No conocían o no tenían las bases suficientes para decir, ok, yo estoy haciendo lo correcto. Entonces, vamos a poner ahora un ejemplo del cristianismo. Las cruzadas o cuando llegó el pueblo español a México, todo lo que hacían estaba en contra de lo que creían. Yo no diría todo porque... Bueno. Varias cosas, ¿no? Algunas cosas. Las muertes en las cruzadas estaban Ok. en contra de lo que creían. Y los asesinatos y obligar a creer en las personas cuando llegaron a México está en contra de lo que creían. Sí, se podría decir. Al final de cuentas... ok. Si estoy entendiendo bien, hay un ejemplo de los judíos con el holocausto. Ahora hay un ejemplo... Del cristianismo con esto. Sí, o sea, al final de cuentas, lo que sí quiero que quede bien claro es que una cosa es la religión, el fundamento, el porqué de esa creencia o de esa ideología. Es muy diferente muchas veces a las personas que llevan a cabo eso. Ya que muchos, no solo aquí en México, en todo el mundo, confunden o se pierde credibilidad de una religión por lo que alguien hizo. Ejemplo del cristianismo en las cruzadas. Las cruzadas precisamente se dan por recuperar territorio santo, tierra santa. Y aquí están los ejemplos del Islam y del cristianismo, ya que son estos dos bandos que se disputan esta área. Los musulmanes habían conquistado Tierra Santa, Jerusalén, y los cristianos quieren recuperar esas tierras. Entonces, pues ha habido muchas cosas, tanto del Islam como del cristianismo, que han hecho quedar mal a la creencia, a la religión, a la tradición, por esas acciones. Y nosotros que nos interesan esos temas, más que estudiar a las personas representantes de esto, que lo podemos hacer, es importante estudiar el origen, estudiar la forma, estudiar el contenido. Y precisamente a ese punto es al que quiero llegar. Si lo analizamos empezando por el final y yendo al principio, vamos a encontrar una contradicción como esto. ¿Por qué los judíos han hecho esto que no está, no es lo correcto de acuerdo a lo que creen? ¿Por qué los cristianos han hecho esto? ¿Por qué, no sé, los del Islam matan tantas personas al año ahora? Que son quizá los más extremistas. Pero la forma correcta de partir no es de lo que han hecho las personas, sino del cimiento. Exactamente, eso es yo pienso que es lo fundamental. No entender algo por sus resultados, sino entender el porqué y separar religión, ideología o tradición a los representantes o partidarios
de esas religiones. Y en ese sentido, todos ellos murieron o hicieron lo que hicieron creyendo que era lo correcto, sin primero haber analizado que eso que estaban haciendo no era algo requerido, solicitado, que les pidiera en lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque en vez de creerlo, de que fuera algo que marcara sus vidas, simplemente lo hicieron como una norma, tomaron, a ver cómo voy a explicar esto. Hicieron de algo que tenía que ser creer como una religión. Y explico. Creer, lo que queremos entender César y yo, es que hay un entendimiento de algo para que tú puedas hacer cierta cosa. Cuando simplemente es religión, tú ya no te saltas el entendimiento. Tú simplemente dices, hay 10 cosas que tengo que hacer, 100 cosas que tengo que hacer y las hago. Te saltas la parte de que haga sentido en tu cabeza, de que digas, yo estoy convencido, yo lo he estudiado, estoy de acuerdo. Y esa es la situación en estas 3 religiones. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí, sí, no puedo decir de todos, pero sí de varios. Hay, por ejemplo, hay partidarios del judaísmo que defienden el judaísmo con argumentos, hay partidarios del cristianismo que lo hacen con argumentos, hay partidarios del islam que lo hacen con fundamentos. No podría decir todos, sin embargo, ni siquiera la gran mayoría, puedo decir algunos. Parten más, ya sea que sus papás los metieron ahí o el lugar donde nacieron tienen esas creencias, y en lugar de ir a la raíz, en el tallo o en la rama donde ya iba esa parte, se empieza de ahí. Entonces yo pienso que muchas personas, o sin que estén precisamente en esos grupos, las personas que hacen un análisis o una crítica de esos grupos, lo hacen desde un aspecto no de la raíz, sino en ese punto. Y ahora, en este punto, precisamente, a algo que queremos concluir es por qué las personas, en vez de tener algo, por así decirlo, tan arraigado que crean, que estén fielmente convencidos, algo que les cause, no sé, como satisfacción mental y emocional, simplemente se quedan con algo religioso. O sea, ¿qué es lo que los limita a decir, no, mejor simplemente creo eso que me dijeron, en vez de investigar y estar firmemente convencidos? Pienso que las palabras que tú utilizas para explicar esa cuestión les pasa a las personas. Sin embargo, no es algo estructurado en su cabeza para que lo puedan ver así, es algo como automático. Yo pienso que la cuestión sentimental, emocional de las personas, igual yo como ser humano, no estoy ajeno a eso, tiene un papel muy dominante. Esa sería la palabra que yo utilizo, que más allá de cuestionamiento o de un análisis, pues está muy vinculado con mi sentimiento y mi emoción. Yo creo que es el factor principal. Y pues, hablando precisamente de eso, algo con lo que normalmente se trata de hacer clic con las personas, o por qué las personas siguen creyendo en ciertas cosas, aunque no estén convencidas, es por el sentimiento de miedo, quizá quizá en el Islam, que los maten, de rechazo, puede ser en el cristianismo, en el judaísmo, de su familia, de sentir que no son parte de nada y que no hay que los comprenda, sin saber que, pues la peor forma de creer es creer con miedo. Porque entonces, pues ya no es la razón del creer, ¿no? O sea, la razón del creer es que tú puedas estar convencido de algo, ¿no? Que no tengas que decir, parto del miedo y mi mayor razón para creer es el miedo. Yo pienso que es muy complejo porque, aunque es verdad, o comparto lo que tú estás diciendo con estos grupos, con estas personas que creemos en algo, yo pienso que no es algo que tengan consciente, aunque es algo que lo hacen. Por ejemplo, yo ahorita, hace 2 minutos, no era consciente de mi respiración, pero la estoy teniendo, o no era consciente de mi frecuencia cardíaca. No quiere decir que porque no fuera consciente de eso, no tenía frecuencia cardíaca o no estaba respirando.
Entonces uno cuando está analizando a su propia creencia o a las creencias ajenas, inferimos que todas las personas que creen algo están conscientes de que creen. Y no es cierto. Hay muchas situaciones en las cuales es inherente, es como respirar, es como tener frecuencia cardíaca, es como tener actividad cerebral. No la analizamos, no somos conscientes, pero está ahí. Entonces yo creo que para estos temas uno infiere, o al menos yo infiero muchas veces, que la gente que tiene una creencia tiene un sistema y un cuestionamiento del por qué cree en eso y no cree en otra cosa, por qué lo toma como válido, desde cuándo lo toma como válido, si algún día ha tenido una crisis religiosa, se puede decir, de ya no cree en algo. Entonces yo creo que el problema es que se infiere que son conscientes de, pero yo lo dudo. Igual, no puedo meter a todos en la misma caja, habrá unos que están completamente convencidos, otros son defensores de eso, otros son más eruditos que nosotros, otros simplemente lo viven, no se lo cuestionan o no son conscientes de esa situación. O sea, sí te entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero como hablamos, este podcast es para creer. Sí. Y un paso bueno para creer es cuestionarse. ¿En qué creemos? ¿Qué tanto influyen nuestras emociones o sentimientos al creer en algo? Porque al final del día somos seres humanos. Y ahí César, como psicólogo, nunca vamos a dejar de sentir las cosas. Tenemos que aprender a sentir las cosas, pero también a razonarlas. Y es como en todo. Un médico se prepara toda su vida acerca de cómo no poder hacerle daño a una persona. Quisiera usar estos términos. Pero hay un momento en el que él tiene que tomar una decisión que ya no implica conocimiento. Porque él ya se ha preparado, o más bien, que no del todo es conocimiento, creo que sería lo correcto. Hay una parte que él tiene que decidir entre sus sentimientos, sus emociones, qué sería lo mejor. Y actuar. O no sé, en tus finanzas. Hay un momento en el que tienes que decir, si compro eso o no compro eso. Lo analizo desde el conocimiento, pero también lo analizo desde lo emocional. ¿Qué tanto lo necesito? ¿Qué tanto no lo necesito? Creo que ese es un mejor ejemplo que el del médico, porque el del médico me desvié. ¿Qué tanto es emocional y qué tanto es conocimiento? Cuando empatamos las dos cosas, es donde llegamos a una mejor conclusión. Porque somos extremistas en ese sentido. A veces cuando hablamos acerca de ética o de moral o de creer, solamente decimos lo que diga el conocimiento. Y nos olvidamos de que como seres humanos también sentimos. O decimos solo lo que siento o solo lo que deseo. Y eso nos aleja porque es negarnos, ¿no? A nuestro pensamiento, nuestra capacidad para pensar o nuestra capacidad para sentir. Sí, concuerdo con esa situación. Al final influye mucho la personalidad, influye mucho vivencias pasadas, influye capacidad de inteligencia, influye mismo contexto donde está una persona. Entonces, al final de cuentas, es multifactorial el que uno tenga ciertas creencias. O es más, a veces ni siquiera es que cierta persona pertenezca a una religión, sino que tiene creencias que son de cierta religión. A lo mejor no se dicen partidarios de esa idea, más bien de esa religión como tal, pero sí de la idea. Entonces, pues sí, al final las personas tenemos inclinaciones a ciertas áreas, o muy emocional, o muy racional, o muy sin conciencia, sin reflexión. Somos empujados como por inercia en la vida, y es algo que es bueno considerar para cuestionarnos del por qué. Somos seres pensantes, personas que tienen un cerebro y que se debe utilizar para muchas cosas, pero para mí este tema es fundamental, es esencial. Y bueno, como conclusión, yo quisiera decir que lo más a lo que estamos acostumbrados, iba a decir lo más normal, pero quiero cambiar la palabra. Lo más a lo que estamos acostumbrados como seres humanos es a esto, a pensar y a sentir las dos cosas al mismo tiempo y a tomar una mejor decisión. Entonces, a la hora de creer, no debería ser diferente, debería ser de la misma manera. ¿Qué tiene razón? ¿Qué tanto es verdadero algo? Que este tema de la verdad lo quisiéramos abordar más en otro episodio completo. Y después,
qué me dice mi corazón o mis sentimientos. Y donde se conjugan esos dos, la razón y el sentir, es donde se puede llegar a un mejor lugar, ¿no? Sí, compagino con ese punto y también es personal. Va. Y pues, ¿algo más que decir para este episodio? Te siento triste, César. ¿Qué te hace pensar? No, estoy reflexivo. Es importante. Yo soy parlanchín. Me gusta estar hablando. Y muchas veces luego no le damos peso a lo que estamos diciendo. Entonces me gusta tanto escuchar lo que estás diciendo como lo que yo mismo estoy diciendo. Entonces me pone a reflexionar. No solo en la preparación, sino también en su comunicación. Va. Que te veo como muy pensativo. Sí, claro, siempre. Va, pues esto es el segundo episodio de su podcast Ambidiestros. Esperamos les guste, pero pues si no les gusta, pues no podemos hacer como tantas cosas. Pueden proponernos temas, hablar de ciertas cosas. Les recomendamos que si quieren que hablemos de algo en concreto, pues nos digan. Vamos a seguir tratando de que tengan como hilo los podcasts que sean acerca de creer, pero pues que cada uno se pueda escuchar indistintamente, ¿no? De manera independiente. Y pues solamente eso. ¿Algo más que decir, César? Se murió Maradona. Estamos de luto. Pues lo de Maradona sirve igual con esto. Se supone que eso lo tienen que saber ustedes. Yo lo venía pensando hace un tiempo. No creo, bueno, como no estamos en Argentina, no es una no es una cuestión tan cañona, pero no ahorita porque está muy fresco, pero sí es un buen tema para tratar un análisis de esta situación, pero será para después, no nos adelantemos. Va. Con esto también Maradona fue una persona muy polémica, pero simplemente pues César y yo no estamos a favor de muchas cosas que hizo. Simplemente comulgamos en el punto, estamos de acuerdo en el punto de que fue un fuera de serie en el fútbol. Aparte del fútbol, éticamente, de acuerdo a lo que nosotros creemos, pues hay muchas cosas cuestionables que no estamos a favor de ellas, pero en el fútbol, qué cosa, ¿no? Claro, sin cuestionarlo. Va, pues cámara, ahí se ven y pues nos vemos, ¿no? Aquí, ya saben, cuídense. Bye. Disgrace, feel so undeserving for love and don't know why you died in my place. Yeah, but I'm still here, messing up and you're still here loving me all the more. I see pictures with the pierced hands and the bruised eyes with the crown.